Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arcoíris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En un hermoso lago rodeado de sauces y flores, una mamá pata esperaba a que sus huevos se rompieran. Uno a uno, los patitos nacieron, todos amarillos y esponjosos, excepto uno. El último patito era diferente, su plumaje era gris, sus patas más largas y su cuello un poco más estirado. Los demás patitos lo miraban con extrañeza. «Eres raro», le decían. «No pareces un pato». El pequeño patito bajaba la cabeza con tristeza. Se sentía diferente y no entendía por qué. A donde fuera, los otros animales del lago se burlaban de él. «Mírate. ¡Qué feo eres!», le decían las ranas. Las garzas se reían y hasta los peces lo miraban con asombro. El patito se sentía solo y sin valor. Pero, aunque todos lo despreciaban, había algo especial en él, algo que aún no había descubierto. Una noche, el patito se alejó del nido. Las lágrimas caían de sus ojitos mientras miraba su reflejo en el agua. «¿Por qué soy así?», susurró. De repente, una luz brillante apareció en el fondo del lago. Era un resplandor mágico, una luz que danzaba entre las aguas como si lo estuviera llamando. Con curiosidad, el patito se acercó y, sin pensarlo, se sumergió en busca de la luz. El patito nadó cada vez más profundo. Entre las algas y las piedras del fondo, encontró una hermosa perla brillante. Era más grande que cualquier otra perla, y su luz era tan intensa que iluminaba todo el lago. Cuando el patito tocó la perla, una voz dulce resonó en el agua. «Pequeño, no eres lo que piensas. Eres más fuerte y especial de lo que crees». El patito abrió los ojos con sorpresa. «¿Quién eres?». «Soy la perla del lago encantado», respondió la voz. «Y he estado esperándote». El patito sintió que algo mágico lo envolvía. De repente, en la superficie del agua, vio su reflejo, pero era diferente. No veía a un patito feo, sino a una criatura majestuosa, con plumas blancas como la nieve y un porte elegante. «¿Ese soy yo?», susurró asombrado. La perla brilló con intensidad. «Esa es tu verdadera esencia. No eres un simple patito, eres un cisne en crecimiento». El corazón del patito latió fuerte. Por primera vez en su vida, sintió esperanza. La perla le dijo al patito: «Si quieres descubrir tu verdadero valor, debes superar la prueba del lago encantado». El patito, con determinación, aceptó el desafío. El lago comenzó a transformarse. El agua se movía como si tuviera vida propia y, de repente, aparecieron 3 pruebas mágicas. La primera, la corriente del coraje. El patito debía nadar contra una corriente fuerte sin rendirse. Aunque le costó, recordó las palabras de la perla y usó su fuerza interior para avanzar. La segunda, el espejo de la verdad. Un espejo de agua le mostró todas las burlas y palabras crueles que había escuchado. Pero en lugar de sentirse triste, levantó la cabeza y aceptó su valor. La tercera, el vuelo del destino. La última prueba lo llevó a un acantilado alto. Si confiaba en sí mismo, podría saltar y volar. Aunque tuvo miedo, recordó la visión de la perla y dio el salto. Y entonces ocurrió la magia. En el aire,
su cuerpo cambió. Sus alas se hicieron fuertes, su cuello largo y elegante, y su plumaje se volvió blanco como la nieve. Se había convertido en un cisne. El ahora cisne majestuoso regresó al lago. Todos los animales quedaron asombrados. «¿Ese es el patito feo?», susurraron. Los patos que antes se burlaban de él, ahora lo miraban con admiración. El cisne sonrió. «Siempre fui un cisne, pero no lo sabía». El lago entero celebró su transformación. La perla, con su última luz, susurró: «Tu valor siempre estuvo dentro de ti». Y desapareció en el fondo del lago. Desde ese día, el cisne vivió con orgullo y felicidad. Aprendió que el verdadero valor no está en cómo nos ven los demás, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahora, cada vez que veía a otro animal triste o inseguro, le recordaba: nunca dejes que otros definan quién eres. El lago nunca volvió a ser el mismo. Y así, con el reflejo de la luna sobre el agua y el suave canto del viento, el cisne extendió sus alas y voló hacia un nuevo amanecer. Y recuerda, el verdadero valor no está en cómo nos ven, sino en cómo nos aceptamos y descubrimos nuestra propia luz. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arcoíris. Hasta la próxima, amigos.